A ver, si pensamos en el antiguo Egipto, nos vienen a la cabeza pirámides, faraones, dioses con cabeza de halcón, de chacal, todo muy épico, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que entre todos ellos, un animal que conocemos muy bien, uno doméstico, llegó a tener un estatus sagrado casi inalcanzable? Y no hablo del toro ni del perro, hablo del gato. Sí, el gato. Vamos a ver cómo y por qué esta criatura llegó a ser venerada hasta un punto que sinceramente hoy nos va a parecer una locura. Y para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegaba esta devoción, vamos a empezar por lo más fuerte, por lo más radical. Vamos a hablar del valor que tenía la vida de un gato, que muchas veces era superior a la de una persona. Aquí está la pregunta clave, la que nos vuela la cabeza. Porque, a ver, ¿por qué en el antiguo Egipto matar a un gato, incluso por accidente, era un crimen que se pagaba con la muerte? Ojo, que no hablamos de que les tenían mucho cariño, ¿no? Era una ley divina, una regla social que no se podía romper y que protegía a estos animales con la pena capital. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tenía de especial? Fijaos, hasta el historiador griego Heródoto, que venía de fuera y alucinaba con estas costumbres, lo dejó por escrito. Decía algo así como, cuando en una casa muere un gato, todos los que viven allí se afeitan las cejas, y si alguien mata a un gato, a propósito o no, es condenado a muerte. A ver, imaginad esto por un momento, que se muera el gato de casa y que toda la familia por ley tenga que afeitarse las cejas como señal de luto. Y lo más fuerte, quitarle la vida a uno, aunque fuera sin querer, era sentencia de muerte. Esto ya no es cariño, es otra cosa, era un mandato sagrado. Y es que esta veneración tuvo consecuencias, a lo grande, consecuencias geopolíticas, ni más ni menos. Hay una historia famosa, la de la batalla de Pelusio. Resulta que el rey persa Cambises II, que era muy listo, usó este amor por los gatos como un arma psicológica. ¿Qué hizo? Pues puso a los gatos en la primera línea de su ejército. Los soldados egipcios, al verlos, se quedaron paralizados. Tenían que elegir, o luchaban matando a sus animales sagrados y cometiendo un sacrilegio terrible, o se rendían. ¿Y qué hicieron? Se rindieron. Así de fuerte era la cosa. Vale, la pregunta es obvia. ¿Cómo se llegó a este extremo? ¿Cómo un simple cazador de ratones acaba convirtiéndose básicamente en un dios? Pues todo empezó por una simbiosis, una relación perfecta. Por un lado, estaba lo práctico. El gato era súper útil. Piensa en una sociedad que vive de la agricultura. Proteger el grano de las ratas y los ratones era una cuestión de vida o muerte. Y eso lo hacían los gatos. Y no solo eso, también mantenían las casas limpias de serpientes, de escorpiones. Vamos, que eran los protectores del hogar en toda regla. Y claro, esta función tan útil, tan vital, acabó mezclándose con lo divino. Y un dato que me encanta, que demuestra esta cercanía, es cómo los llamaban. La palabra en antiguo egipcio para gato era miu, tal cual. Es una onomatopeya, vaya. Los llamaban por el sonido que hacían. Esto te dice mucho de la familiaridad y el cariño que les tenían desde el minuto uno. Y esa conexión con lo divino tenía un nombre: Bastet. Esta diosa era la encarnación de todo lo que representaba un gato. Era la protectora del hogar, de la familia, un símbolo de fertilidad, de alegría, pero como cualquier gato que tenemos en casa, tenía una doble cara. Podía ser la gata más tranquila y cariñosa, pero también tenía dentro la fiereza de sus orígenes, cuando era una diosa leona. Pero ojo, que Basset no siempre fue la gatita doméstica que imaginamos. Su imagen fue cambiando. Al principio era casi la misma que Sekhmet, la diosa leona, que era súper destructiva y temible. Pero poco a poco, a medida que la sociedad egipcia se hacía más estable, su imagen también se domesticó. Pasó de ser una fuerza salvaje a ser la guardiana del hogar. Es un poco el mismo viaje que hizo el propio gato, ¿no? De la naturaleza a nuestro sofá. Claro, un culto tan popular necesitaba un lugar de referencia, un epicentro, un sitio donde toda esta devoción por Bastet y por los gatos llegara a su punto más alto. Y esa ciudad fue Bubastis, en el delta del Nilo. De hecho, su nombre egipcio era Per Bastet, que significa literalmente la casa de Bastet. Más claro, agua. Era sin duda la capital mundial del culto al gato. Y una vez al año, en Bubastis se liaba una de las fiestas más grandes y salvajes de todo Egipto. La gente llegaba en barcos por el Nilo, cantando o bailando. Un fiestón, vamos. Y se bebía muchísimo vino, pero no por vicio, ¿eh? Era parte de un ritual. La idea era mantener a Bastet contenta, en su modo gata buena, para que no le diera por transformarse en la leona furiosa, en Sekhmet. Pero esta devoción no acababa cuando el gato moría. De hecho, es justo ahí donde la historia se pone aún más interesante. Y por qué no decirlo, un poco más sombría también. 300.000. Quedaos con esa cifra. 300.000. Es un número que cuesta hasta imaginar. Pero, ¿300.000 de qué? Pues la respuesta es tan increíble como triste. 300.000.
momias de gato, encontradas en una sola necrópolis, en un solo cementerio. Y lo más irónico de todo es que estos animales venerados y momificados para durar una eternidad acabaron en el siglo XIX siendo enviados a Inglaterra para convertirlos en abono para los campos. Es un choque cultural brutal que lo dice todo. Pero a ver, hay que entender una cosa. No todas las momias eran iguales. Por un lado tenías las de las mascotas queridas, las que vivían con las familias y que se momificaban con todo el cuidado del mundo para que acompañaran a sus dueños en el más allá. Pero luego estaba la gran mayoría, que eran las ofrendas votivas. Y aquí es donde la cosa se vuelve más industrial. Los templos tenían verdaderas granjas de gatos que se criaban por miles solo para ser sacrificados, momificados y vendidos como ofrenda a los peregrinos. La fe se convirtió en un negocio a gran escala, y ese es el lado oscuro de toda esta historia. El proceso en sí, aunque a veces se hiciera de forma más sencilla, seguía la lógica de la momificación de personas. Primero, se secaba el cuerpo con sales de natrón para que no se pudriera. Después se envolvía súper apretado con vendas de lino. Y finalmente se metía en un pequeño ataúd o se enterraba en una de esas necrópolis para gatos. Todo estaba pensado, cada paso, para que el espíritu del animal siguiera su camino en el más allá. Y bueno, podríamos pensar que todo esto es una historia muy interesante del pasado y ya está. Pero, ¿y si os dijera que su legado podría estar ahora mismo durmiendo en el sofá de casa? Esa es la gran pregunta, la que conecta los templos de Bubastis con el salón de casa. ¿Qué queda de aquellos gatos sagrados en los gatos que vemos hoy en día? Pues increíblemente, la ciencia nos ha dado una respuesta, y es alucinante. Un estudio genético muy reciente hizo algo que parece de película. Comparó el ADN de momias de gatos egipcios con el de gatos domésticos actuales. ¿El resultado? Encontraron una marca genética, una especie de huella ancestral, que solo se encuentra en esas momias y en algunos de los gatos de hoy. Es la prueba definitiva, la conexión directa. La sangre de aquellos gatos faraónicos sigue corriendo por las venas de algunos de nuestros felinos. De hecho, la propia directora del estudio, la doctora Leslie Lyons, dijo que era un descubrimiento monumental. Y es que lo es, no es una simple anécdota, es un puente genético que viaja miles de años en el tiempo y que conecta al culto a Bastet con los gatos que tenemos hoy a nuestro lado. Así que esto nos deja con una idea final para darle vueltas a la cabeza. La próxima vez que un gato se suba a lo más alto de la estantería y mire desde arriba con ese aire de superioridad, o exija su comida como si fuera un rey, a lo mejor no es solo instinto. Quizás, solo quizás, hay por ahí un eco, un recuerdo genético de cuando no era una mascota, sino, literalmente, la encarnación de un dios.